Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en el área de ciencia y tecnología. Aprendo en casa, semana 24, fecha 16 de septiembre del 2020. Institución Educativa 3721, Santa Rosa de Ancón. Docentes, Miguel Cantú, Marilena Dávila. Competencia, explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Sesión, conocemos cómo es el movimiento y las fuerzas que actúan en un cuerpo. Descubrimos cómo son los ecosistemas y las relaciones tróficas. Grados. Sexto ciclo, primero y segundo. Secciones A, B y C. Conocemos cómo es el movimiento y las fuerzas que actúan en un cuerpo. Descubrimos cómo son los ecosistemas y las relaciones tróficas. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas indagatorias para llegar al tema. ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo se presenta una fuerza? ¿Qué es un ecosistema? El reto. Explica de manera creativa cómo puedes ayudar a solucionar los conflictos territoriales. Diseña una alternativa de solución al problema de escasos espacios para la siembra de alimentos. Propósito de sesión. Argumentar cómo esta nueva situación puede solucionar algunos conflictos territoriales de las comunidades. Infografía sobre el flujo de energía y de los ciclos biogeoquímicos, que explique que la destrucción de los bosques de la Amazonía altera el ciclo del carbono al aumentar su concentración en la atmósfera. Conocemos cómo es el movimiento y las fuerzas que actúan en un cuerpo. ¿Qué es una fuerza? Es la medida de la intensidad con la que dos cuerpos interactúan, lo que provoca cambios en el movimiento de estos o su deformación. El newton es la unidad de medida de la fuerza. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, la fuerza se define a partir de la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundos al cuadrado. El newton es una unidad derivada del Sistema Internacional que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. En conclusión, un newton viene a ser igual a metro sobre segundos al cuadrado por kilogramo. Y tenemos acá en la primera figura, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí el hombre está empujando la carretilla, está aplicando una fuerza. Aquí se está empujando el carrito, se está aplicando también una fuerza. Y en el siguiente gráfico también se está aplastando la plastilina, se está aplicando también una fuerza. ¿Cómo se representa una fuerza? Se representa con un vector. Un vector tiene la forma de una flecha con un punto de origen, que ahora se va a llamar punto de aplicación de la fuerza. La longitud de línea, que ahora se va a llamar módulo, y la punta de la flecha, que ahora se va a llamar sentido. Ojo, atento otra vez, el sentido y la dirección de una fuerza no son lo mismo. El sentido nos indica si la fuerza va hacia la derecha o hacia la izquierda, arriba o abajo. Siguiendo, la dirección nos indica si es horizontal, vertical u oblicua. Mira la figura de abajo, ves la flecha roja. ¿Ves la flecha roja? Esa flecha representa el vector, fuerza con la que se está empujando el objeto. ¿Qué nos dice ese vector fuerza? Nos dice que el punto de aplicación de la fuerza está donde el hombre pone las manos. Punto de aplicación de la fuerza. ¿Qué más nos dice? La longitud del vector indica el módulo. La longitud del vector indica el módulo. Tenemos aquí en la parte baja el módulo, que es el tamaño de la fuerza. Si la flecha es más grande, será una fuerza grande. El vector
de fuerza, el vector de fuerza en el dibujo de abajo es horizontal. Eso nos indica la dirección de la fuerza y la punta de la flecha indica que el sentido de la fuerza es hacia la izquierda. La punta de la flecha, aquí tenemos, nos indica que es hacia la izquierda. Entonces, un vector tiene punto de aplicación, tiene módulo, tiene dirección y sentido, como se observa en la imagen inferior. ¿Te has preguntado por qué los objetos se mueven? La explicación más probable es porque alguna de las distintas fuerzas actúa sobre el objeto. Las fuerzas pueden ser de dos tipos: de contacto, resultado del contacto físico entre el cuerpo y sus alrededores. La figura muestra la fuerza de contacto de un auto a alta velocidad, que al no poder mover la estructura que tiene delante se deforma. Eso ha sido la fuerza de contacto. Ahora tenemos la fuerza de campo. Tenemos la figura de un imán. Resulta de una acción a distancia entre el cuerpo y sus alrededores. La figura muestra el desplazamiento de los clavos de la superficie hacia los polos del imán, producto de la fuerza de campo magnético de este. Entonces tenemos dos tipos de fuerza: fuerza de contacto y fuerza de campo. Siguiendo, ¿qué es el movimiento? Es el resultado de la acción de una fuerza sobre un cuerpo, cambiando su posición con respecto a un punto de referencia. Cuando nosotros nos movemos o movemos un objeto, lo hacemos recorriendo una distancia con una velocidad y aceleración determinada. Tenemos aquí en la figura, ¿no? Tenemos aquí en la figura, aquí hay una trayectoria y es de color azul, ¿no? Es por donde el cuerpo se ha movido, desde el punto A hasta el punto B. Eso es trayectoria, es como un dibujo, ¿no? Tú pasas el lápiz o el lapicero sobre una hoja y marca todo el recorrido que tú has hecho. Y eso viene a ser la trayectoria. En el segundo dibujo tenemos el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es el movimiento desde el punto inicial o punto 1 hasta el punto final o punto 2, ¿no? Eso es el desplazamiento. En este caso, un objeto ha hecho un desplazamiento del punto 1 al punto 2. ¿Ya? Eso es todo lo que se ha desplazado. Lo que se ha desplazado. A diferencia de la trayectoria, es todo el camino que ha recorrido ida y vuelta durante el proceso, ¿no? Pero en el desplazamiento, en la figura número 2, el desplazamiento es la distancia del punto inicial o punto 1 al punto final o punto 2. Eso es la diferencia con la trayectoria. Descubrimos cómo son los ecosistemas y las relaciones tróficas. La rana gigante, Telmatobius culeus, esta vive a 3.812 metros sobre el nivel del mar y puede llegar a pesar 1 kilogramo. Es la rana más grande del mundo. La dieta de la rana gigante se compone de caracoles, insectos, renacuajos y peces. Es una especie en peligro de extinción, debido al producto de las aguas residuales de las poblaciones cercanas al lago. ¿Qué es un ecosistema? Un bosque, una selva, una laguna o un desierto son ejemplos de ecosistemas. Habitan diferentes seres vivos
que se relacionan entre sí. Cada ecosistema tiene características muy particulares. No es lo mismo una selva que un bosque frío, y una pradera es diferente a un desierto. Los ecosistemas están formados por dos factores. Factores bióticos, que vienen a ser los seres vivos, y factores abióticos, elementos no vivos, como el suelo, el aire, todo lo que es materia no vivo. ¿Qué más nos dice por acá? Existen 4 tipos de ecosistemas: marinos, terrestres, microbianos y artificiales. Siguiendo, los seres vivos están adaptados a las condiciones del lugar donde habitan, el clima, la disponibilidad del agua, del suelo, etc. Además, entre los organismos se establecen complejas relaciones. Entonces, hemos dado explicación a lo que es un ecosistema. Aquí en la figura tenemos a la rana gigante, ¿no? A la rana gigante, que vive en las alturas, y esto pues lo tenemos en el lago Titicaca. Componentes de los ecosistemas. Tenemos 2 componentes. Aquí tenemos en el gráfico de la parte derecha superior, tenemos el ecosistema y los 2 componentes: biotopo y biocenosis. ¿Quiénes están dentro del biotopo? El sol, las rocas, las lluvias, todo aquello que no tiene vida. Y dentro de la biocenosis están los animales, diferentes tipos de animales, las plantas y otros seres vivos que pueden ser los microscópicos o los descomponedores. Tipos de ecosistemas: naturales, como bosques, lagos, praderas, desiertos; artificiales, como las chacras, represas, parques, jardines, acuarios. En todos estos casos, el hombre interviene activamente con su formación. O sea, aquí en los artificiales interviene la mano del hombre. Según el medio en el que se ubican, los ecosistemas pueden ser terrestres. Tenemos ecosistemas terrestres, como los desiertos, la puna, la selva, la Amazonía, la corteza de un árbol caído, etc. Los acuáticos, que pueden ser de agua dulce, salada. Los ecosistemas de agua dulce los encontramos en los ríos, lagos, lagunas, etc. Mientras que los ecosistemas salados los vamos a encontrar, los salados los encontramos en el mar, manglares, etc. Y también hay otro tipo que son los mixtos. ¿Quiénes son los mixtos? O anfibios, como los que se encuentran en las orillas de los mares, donde se combina el agua salada con el agua dulce de los ríos, ¿no? Lagos y lagunas. Entonces, ahí tenemos los mixtos. Tenemos acá la imagen del ecosistema. Tenemos el ecosistema terrestre, la parte superior, y el ecosistema acuático en la parte inferior. Cada uno tiene sus propios seres vivos dentro de ello y sus propias características, ¿no? Tenemos el terrestre, donde están los árboles, también deben haber muchos animales, y en el acuático tenemos, ¿no?, todos ellos dentro del agua, animales, seres vivos también de diferentes formas, ¿no?, como plantas acuáticas. La residencia y función de una población. Dentro de la residencia vamos a hablar de 2 tipos. Tenemos aquí el hábitat. Lo ocupan una población biológica, la cual reside, se reproduce y perpetúa su existencia allí, porque ofrece todas las condiciones necesarias para hacerlo. Por ejemplo, el hábitat del oso
de anteojos es el bosque de neblinas de la selva alta, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que el hábitat es el lugar donde vive una población, ¿no? Una determinada grupo de especies. ¿Y qué vendría a ser el nicho ecológico? Es la función que desempeña una especie en el ecosistema, como si fuera una profesión. Por ejemplo, el pájaro carpintero y el tucán viven en un mismo árbol, pero el pájaro carpintero se alimenta de las larvas de insectos y el tucán se alimenta de los frutos y dispersa las semillas. En conclusión, dos especies pueden compartir el mismo hábitat, pero no pueden ocupar un mismo nicho ecológico. Pasamos a ver la figura. La figura nos dice hábitat, el lugar donde viven. Tenemos acá el cangrejo carretero, habita las playas arenosas. Al lado derecho tenemos la mariposa monarca. Su hábitat son los valles con vegetación. Siguiente, tenemos nicho ecológico. ¿Cuál es su función en el ecosistema? Por acá, el cangrejo carretero. ¿Cuál es su función? Es detritívoro. ¿Qué quiere decir detritívoro? Que va a ser un ser que se va a alimentar de materia orgánica en descomposición. Aquí al lado derecho, la mariposa monarca. ¿Cuál es su nicho ecológico? ¿Qué cosa va a hacer? Es un herbívoro. Quiere decir que se va a alimentar de las plantas y hierbas. Cadenas y redes tróficas. Se conoce como cadena trófica, cadena alimenticia o cadena alimentaria al mecanismo de transferencia de materia orgánica, nutrientes y energía a través de las distintas especies de seres vivos que componen una comunidad biológica o ecosistema. Su nombre proviene del griego tropos, que vendría a ser alimentar o nutrir. Así puede hablarse de productores, consumidores, descomponedores en una cadena trófica. Eso lo vamos a ver a continuación. Productores son aquellos que se nutren empleando la materia inorgánica y fuentes de energía como la luz solar. Es el caso de la fotosíntesis, y ello se refiere a las plantas. Consumidores son los que se nutren de la materia orgánica de otros seres vivos, sean productores. Los herbívoros comen plantas, o sea, otros consumidores. Los depredadores comen otros animales. Dependiendo del caso, podemos hablar respectivamente de consumidores primarios y consumidores secundarios, llamados finales si carecen de depredadores naturales. Siguiente, descomponedores. Son finalmente los que colaboran con el reciclaje de la materia orgánica, reduciéndola a sus componentes más elementales y permitiendo que sea aprovechada por los productores. Entre ellos se encuentran hongos, bacterias e insectos que están entre los principales descomponedores. Luego de ello vamos a encontrar o tenemos cadenas tróficas terrestres y acuáticas. Vamos a observar la figura que se encuentra al lado derecho, ¿no? Tenemos el productor. ¿Quién es el productor? Una planta. Tenemos su consumidor primario. ¿Quién es? Una mariposa. Tenemos el consumidor secundario. ¿Quién es? Una rana. Y luego tenemos el consumidor terciario.
que vendría a ser una serpiente. Y cuando la serpiente muere, ¿quién se va a encargar de convertirlo en materia inorgánica? Van a ser los descomponedores. Las redes tróficas. En un ecosistema, las diferentes cadenas tróficas se entrelazan y forman una red trófica, en la cual se muestran las relaciones de alimentación que existen entre todos los seres vivos que lo conforman. Entonces, aquí tenemos, en la primera columna, tenemos una cadena trófica. Tenemos una planta, un productor, el primer consumidor una liebre y el segundo consumidor un lobo. Al lado derecho, ¿qué cosa tenemos? Una red alimenticia. Tenemos en la parte baja los productores. Tenemos los primeros consumidores, segundos consumidores y tercero, ¿no? Los depredadores. ¿Qué es lo que sucede cuando se dice que es una red trófica? En este caso, la planta va a tener varios consumidores. Ello va a ir formando una red trófica. Y estos consumidores primarios a la vez van a tener varios consumidores secundarios. Tenemos la lagartija, el águila, la liebre, el tejón, y ellos a su vez van a tener sus depredadores, pero también van a ser varios los depredadores. Entonces, en conclusión, ¿cuándo es una red trófica? Cuando tenemos varios consumidores, ya sea para los productores, para los primeros consumidores, para los segundos o los depredadores. Pareciera que acá se comen todos contra todos, ¿no? Pero lo que sucede es que cada uno de ellos va a tener varios consumidores. Eso es una red trófica. Estimados estudiantes, una vez más ha sido un gusto compartir este video para nuestro aprendizaje. Les doy las gracias por su atención y su participación y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.